Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta capacitación en la solución de MTO que tenemos con el apoyo del software de Focus Supply Chain Management. Entonces, primero hablemos un poquito de quiénes somos nosotros. Simple Solutions es una empresa de consultoría en mejoramiento de procesos aplicando TOC y DDMRP, que son dos metodologías muy similares que buscan el mismo objetivo. Y dentro de la empresa tenemos varios consultores que fueron entrenados directamente por el grupo Goldratt y también por el Instituto del Demand Driven. Y además tenemos certificaciones del ICEA y de TOKICO, que son los entes que certifican el conocimiento en ambas metodologías. Y aquí podemos ver una lista de empresas con las que hemos trabajado en los últimos 12 años más o menos. Ahí podemos ver que hay empresas de diferentes tamaños, de diferentes industrias, de diferentes ambientes, ¿cierto? Hay unas que son de manufactura, hay unas que son de distribución. Entonces esto pues nos da cierta experiencia en cómo coger una teoría y llevar a la práctica y a la realidad de una empresa con sus particularidades. Entonces, vamos a explicar un poquito primero qué es Focused Supply Chain Management y luego nos metemos a la solución como tal. Entonces, aquí lo que nosotros decidimos hacer fue una combinación de conceptos. Aquí estamos tomando cositas de teoría de restricciones, estamos tomando cositas de DDMRP, estamos tomando conceptos también de Lean, de algunas otras. Y el objetivo de este modelo hay dos objetivos principales. Uno es rentabilizar la operación a través de un mejor nivel de servicio y una mayor rotación de inventarios. Entonces, la primera parte es fundamental. Nivel de servicio se refiere a yo cumplir con las fechas de entrega que le prometo a mis clientes, que todavía hoy, a pesar de tener mucha tecnología, de tener mucho conocimiento, los niveles de servicio de una gran mayoría de empresas es bastante regular. Conozco casos de empresas del 40, 50% de nivel de servicio. O sea, que uno en esos casos casi que le va mejor tirando una moneda al aire que una de estas empresas le cumpla a uno con la promesa de entrega. Y el otro tema importante es la rotación de inventarios. Entonces, si bien es cierto que esta charla se va a enfocar en un ambiente make to order, donde yo todo lo que produzco lo hago sobre pedido, igual la rotación de inventarios es clave. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi inventario en proceso permanezca el menor tiempo posible. De esa manera logro reducir mis tiempos de entrega. Y al mismo tiempo, la rotación de inventarios en materias primas debe ser buena también. Yo no quiero tener grandes excesos de inventario en ningún insumo ni en ninguna materia prima, porque eso amarra capital de trabajo. El segundo objetivo es simplificar la gestión de la cadena de suministro mediante la implementación de un modelo más simple, pero al mismo tiempo que sea más eficaz. Entonces, también un beneficio de este modelo que les voy a presentar hoy es que es muy sencillo, es muy intuitivo, casi que al punto que la sensación es esto porque ya no estamos haciendo o esto porque no es más conocido en el medio. Entonces, se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo se hace? O sea, ¿cómo logro yo mejorar ese nivel de servicio? ¿Cómo logro yo mejorar esa rotación de inventarios? Y todo lo que buscamos con estas metodologías es aumentar el flujo. Entonces, esa palabra a veces uno la escucha, pero no, tal vez no nos detenemos a entender realmente cuál es el significado. Flujo es simplemente la velocidad a la que el sistema convierte material en productos requeridos por un cliente. Y miren que esa última partecita de la frase está resaltada, porque a veces somos muy buenos produciendo cosas, pero que el mercado no está pidiendo, y ahí es donde nos llenamos a veces de inventarios de productos terminados sin necesidad. Aquí la clave está siempre en tener en cuenta, tener de vista las necesidades del mercado. Y el flujo no es un concepto nuevo. No vamos a decir que el concepto de flujo se lo inventó Goldratt, ni mucho menos. Hay mucha gente que a lo largo de la historia, hace muchísimos años, ha recalcado y ha enfatizado la importancia de estar pensando en el flujo. Goldratt tenía una frase, él decía, lo que importa es balancear el flujo, no balancear la capacidad. Y muchas veces hacemos es todo lo contrario. A veces estamos muy pendientes de tener todos mis recursos muy balanceados, balancear las capacidades, las líneas, etcétera, y ahí terminamos generando un montón de inconvenientes, porque lo que hacemos es que generamos que la restricción, para hablar en términos de esta metodología, empiece a brincar de un lado para el otro. Lo que importa es que el flujo sea muy constante, sea muy balanceado, y eso no se logra si mis capacidades son todas, si están todas muy balanceadas entre los diferentes recursos y además si la balanceo contra la demanda. Entonces esto es una frase que tenía Goldratt. George Plosel, que es uno de los padres del MRP, él decía que todos los beneficios están directamente relacionados
con la velocidad del flujo de materiales y de información a través del sistema. Entonces miren que aquí también vuelve a surgir este término de flujo, aquí pues llevándolo al tema de materiales y de información. Tenemos a Taiichi Ohno, el de Toyota. Él decía, deje que el flujo administre los procesos y no que la gerencia administre el flujo. Entonces aquí lo que estamos también diciendo es, deje que el flujo sea el que guíe y que oriente y que sea el que nos diga por dónde nos tenemos que mover y no que la gerencia tome ciertas decisiones que a veces lo que hacen es interrumpir el flujo como tal. Y este es un muy buen ejemplo de qué es flujo. Henry Ford en 1914 tomaba 81 horas para producir un modelo T. Y eso que estas 81 horas incluyen 48 horas de transporte desde la mina a la planta. Eso es el mejor ejemplo de qué es flujo. Entonces, básicamente lo que queremos es que el tiempo que transcurre entre el momento en que yo lanzo una orden de producción a mi planta y el momento en que la termino sea el menor posible. Entonces, miren que aquí no estamos hablando de reducir costos unitarios, aquí no estamos hablando de reducir o eliminar tiempos muertos, aquí no estamos hablando de aumentar eficiencias, aquí estamos hablando es de aumentar el flujo y muchas veces eso va en contravía de lo que hacemos en el día a día, que eso vamos a hablar en unos momentos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué creemos que esta solución es valiosa para las organizaciones? Porque es que hoy los sistemas de planeación que utilizamos tienen varias limitaciones. Una primer limitante es que ya son algo obsoletas. Entonces, todavía hay muchas empresas que toda su planeación la hacen con un MRP. El MRP es una herramienta que se diseñó, se creó en los 60, 70. Entonces, obviamente, las empresas han sufrido unos cambios muy significativos de ese momento al momento actual. Entonces, el MRP fue fundamental en el crecimiento de la industria, eso nadie lo cuestiona, pero lo que sí cuestionamos es que la lógica del MRP no funciona muy bien en las cadenas de suministro que tenemos hoy en día. Por eso muchas empresas, a pesar de tener un ERP súper sofisticado, que valió toda la plata del mundo, siguen haciendo su planeación en un archivo en Excel. Y la respuesta es, o la razón de fondo es, que si le hicieran caso a esos modelitos tradicionales de programación, se llenan de inventario, se aumenta el incumplimiento, se aumentan los agotados. Es casi que ese es el mejor reflejo de que estos modelos se nos están quedando obsoletos y no se ajustan adecuadamente a los ambientes actuales. Ahora, el Excel es una herramienta maravillosa, pero tiene limitantes también. El Excel se empieza a quedar corta para escalar las implementaciones ya en empresas más grandes y además es una herramienta muy vulnerable. O sea, cualquier persona sin mala intención puede borrar una columna, puede borrar una fila y puede dañar el archivo. Entonces, el Excel se empieza a quedar cortito. Y lo otro que también a veces ocurre, lo que tenemos en muchas empresas, son soluciones supremamente complejas. Por eso me gusta mucho esta frase de Einstein. Él decía, cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más complejas, pero se necesita un toque de genialidad y mucho valor para moverse en la dirección opuesta. Entonces, casi que otro criterio de una buena solución es que sea muy simple. Y de hecho, de ahí viene también el nombre de nuestra compañía. Entonces, ya metiéndonos un poquito a las prácticas que utilizan las empresas y a lo que proponemos con este modelo, vamos a mirar y a revisar qué a veces hacemos en las empresas y eso qué consecuencias trae. Una práctica muy común es que liberamos los pedidos lo más rápido posible para no dejar los recursos ociosos y para tratar de cumplir con las fechas de entrega acordadas. Entonces, casi que aquí el paradigma es, o la creencia que tenemos es que mientras más rápido empecemos una orden de trabajo, más rápido la vamos a terminar. Entonces, por eso, apenas nos montan la orden, inmediatamente la empezamos a producir, muchas veces sin tener todos los materiales, o sin tener los planos, o sin tener la aprobación del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego en algún momento esa orden de producción se me queda frenada porque ya literalmente necesito ir a resolver eso que nos faltó y ahí es donde empezamos a generar atrasos, ahí es donde empezamos a afectar el flujo. Entonces, el pero que hay de esta práctica es que mientras más órdenes de producción haya en la planta, más difícil va a ser el tema de la definición de prioridades. Y más grave aún, lo que va a ocurrir es que se nos van a alargar los lead times de producción por las colas que se empiezan a generar al frente de los recursos. Entonces, miren lo que ocurre. Nos ponemos a llenar la planta de inventario en proceso
porque no queremos dejar las máquinas paradas, porque creemos que mientras más rápido empecemos, más rápido terminamos. Resulta que lo que termina sucediendo es una gran acumulación de inventario en proceso, y luego cuando yo voy a ver con qué orden de producción sigo, literalmente no sé, tengo un montón de desorden en la planta, no sé con cuál seguir. Y también lo otro que explicamos ya al final es que mientras más inventario existe en proceso, lo que va a empezar a ocurrir es que cada orden de producción se va a demorar más y más tiempo en la planta, porque se la va a pasar es haciendo colas. Entonces, ahorita pues les traigo una analogía para explicar mejor este concepto, pero de aquí es que empezamos a ver que esta práctica no es muy adecuada. De hecho, mientras uno más rápido empiece, más inventario termina generando y a la larga más se termina demorando. O sea, todo lo contrario. Entonces, estas son las consecuencias, lo que ya mencionamos. Se incrementa el inventario, se incrementan los tiempos de entrega y se aumenta el incumplimiento. Entonces, esta es la analogía que les quería mostrar. Esta es una calle, creo que es en Rusia. Miren la cantidad de vehículos tan grande que hay en la calle. Entonces, ¿cuánto me va a demorar yo de ir un extremo al otro? Muy probablemente me va a demorar muchos minutos, o no decir horas, pero no es porque la distancia sea muy larga, es simplemente que el atranque es tal que la mayor parte del tiempo los carros están literalmente quietos. Y eso es una foto muy similar a la que podríamos tomar hoy en día en una planta de producción. Vemos inventario por todo lado. Entonces lo que terminamos generando son esos mismos atranques, esos mismos atrasos y tenemos pues una situación bastante complicada. Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos es más bien limitar la cantidad de órdenes en el piso de producción. Queremos tener una llave, un techo, un límite a la cantidad a la cantidad de órdenes que queremos tener en planta en un momento dado. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Lo que tenemos que hacer es definir un horizonte de tiempo y decir, bueno, yo solo quiero tener órdenes en mi planta que tengan que ser entregadas dentro de este horizonte de tiempo. Por decir algo, 15 días, listo. Si la orden es para entregar dentro de 15 días o antes, debe estar liberada, debe estar en la planta. Si es una orden que es para después de 15 días, es para de 20, para dentro de 30, esa orden no la vamos a liberar. Ah, que es que la máquina está desocupada, que tengo los materiales. No, no la vamos a liberar. ¿Por qué no? Porque es que si un pedido es para dentro de mucho tiempo, lo único que hace en planta es estorbar y consumir recursos antes de tiempo. Ese es el cambio de paradigma que tenemos que tener. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a establecer por familia de producción un amortiguador igual al 50% del tiempo de entrega actual. Entonces, vamos a detallar un poquito más esa frase. ¿Qué es un amortiguador? Un amortiguador es un tiempo, es una protección que yo quiero poner que debe ser tiempo suficiente para yo poder entregar mis pedidos oportunamente. Y eso lo tengo que empezar a hacer por familias. O sea que otro trabajo que debemos hacer es clasificar cuáles van a ser las familias en función de cuáles son las rutas de producción comunes. O sea, no, aquí no es una familia de mercado, sino que son más familias desde el punto de vista de la planta. Y lo que hacemos es mirar cuál es el tiempo de entrega actual y coger ese valor y partirlo a la mitad. Ese sería el valor de mi amortiguador. Y ahora explicamos por qué lo podemos hacer de esta manera y cuál es la justificación. Segundo, ya con ese amortiguador, que pueden ser varios amortiguadores, puedo tener un amortiguador de 5 días para esta familia y otro de 10 días para esta otra y otro de 15, o sea, puedo tener varias familias, varios tamaños de amortiguadores. Luego lo que hacemos es liberar las órdenes a la planta solo un amortiguador de tiempo antes de su fecha de entrega. O sea que partiendo de la fecha de entrega ya acordada con mi cliente, lo que yo hago es restarle ese tiempo de amortiguador y con eso calculo una fecha de liberación, que es un concepto que hoy no existe en la mayoría de las empresas. Fecha de liberación, eso no existe. Simplemente estamos liberando a la mayor velocidad posible y como les muestro ahora, eso es justamente lo que no podemos hacer. Y tercero, cuando yo determino estas fechas de liberación, entonces tengo que revisar si hay órdenes actuales en la planta que deberían estar congeladas. Entonces quiere decir que las órdenes de producción que estén ya abiertas en planta con fechas de liberación posteriores a la fecha actual, esas órdenes las debo congelar. Y congelar quiere decir que nadie en la planta las procesa, nadie en la planta las produce.
Ah, que es que ya falta un poquito para terminar, o ya empezó el proceso, terminémosla. No, eso es consumir capacidad de mi planta en unas órdenes que no se necesitan en el corto plazo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Qué es lo que le da validez a estas acciones que les acabo de mencionar? Lo primero es que el tiempo de toque, y este es un nuevo concepto, tiempo de toque ya ahorita lo define un poquito mejor, es una pequeña fracción del tiempo de producción total. Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo las órdenes en la planta están haciendo cola. Entonces, si yo miro mi lead time actual, mi tiempo de producción actual, digamos que pueden ser 15 días, 30 días, pero cuando yo hago un análisis minucioso de ver cuánto tiempo realmente es valor agregado, o sea, cuánto tiempo están las máquinas literalmente transformando mi producto, encontramos una situación como esta. Y vemos que el valor agregado total es muy pequeño con respecto al lead time total. Entonces, ¿qué es el resto del tiempo? Son simplemente tiempos de cola. Son tiempos que las órdenes están esperando que la máquina las procese porque está ocupada haciendo otras cosas. Entonces, de hecho, cuando hablamos de producción, es común encontrar que el tiempo de toque es mucho menos del 10% del tiempo de entrega. Y mucho lo pongo entre paréntesis porque digamos que ese es como el límite para separar de un ambiente de producción tradicional de otros ambientes, que posiblemente puede ser un ambiente más de proyectos, pero ese es, digamos, que el valor de referencia, ese 10%. Entonces, si mi lead time total, hoy me demoro más o menos 30 días para entregar, lo que encontramos es que el tiempo de toque, el tiempo real de procesamiento, el tiempo que se demora la máquina, la de corte, la laminadora, la empacadora, la termofijadora, etcétera, los tiempos netos de procesamiento son fácilmente de 1, 2, máximo 3 días. Y les voy a mostrar esto con una experiencia personal que tuve con una compañía, y es que íbamos a hacer una capacitación. Y para la capacitación necesitábamos unas mesas. Y esta empresa hacía pues productos en madera. Entonces la capacitación era pasado mañana. Y cuando le pedí a la persona que se asegurara de que hubiera mesas, me dijo, no, mesas no tenemos. Yo le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, el taller es dentro de 2 días y yo, pues realmente las mesas son muy importantes. Entonces me dijo, no, no hay problema, yo las voy a producir en la planta. Entonces resulta que esta gente produjo, hizo 3 mesas, las manufacturó desde el principio y se demoró menos de un día haciéndolas. Pero cuando íbamos y mirábamos los tiempos de entrega de esa empresa, se demoraban fácilmente 15, 20 días. Y ese es el mejor ejemplo. Entonces, claro, cuando yo le doy máxima prioridad, casi que es como que la planta estuviera completamente vacía, pues la orden es procesada muy rápido y son cosas de horas a veces, de minutos he llegado a ver, o máximo pues algunos días. Pero cuando yo ya miro todas las órdenes que hay previas, todo el trabajo que hay por procesar, ahí es donde empezamos a ver que los tiempos de entrega se nos alargan, pero es por este tiempo de espera. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo la mayor parte del tiempo lo que tengo son colas en mis plantas de producción, lo que podemos hacer perfectamente es reducir o poner un amortiguador con un tiempo menor y de esa manera voy a recortar los tiempos en cola. Y esta gráfica nos permite entender bien cuál es la lógica detrás de eso. Entonces, aquí estoy graficando en el eje Y cuál es el caos que se genera en la planta y en el eje X estoy graficando la anticipación con la que yo libero. Entonces, acá hay un punto en esta X. Este punto quiere decir que hay mucho caos, el caos es alto porque estoy liberando con mucha anticipación. Ahí es donde se encuentra la gran mayoría de empresas. Pero tampoco nos podemos ir a un extremo de liberar con muy poquita anticipación, porque si yo libero con muy poca anticipación, también se va a generar un caos alto. O sea, cualquier perturbación, cualquier problema que encuentre en cualquier máquina va a generar un atraso. Pero si yo junto esos dos puntos, no va a ser una línea recta, sino que va a ser una U. Y eso lo que quiere decir es que si yo no me voy a ningún extremo y no libero con mucha anticipación, pero tampoco libero con muy poca anticipación, pues el caos que se va a generar en la planta va a ser menor. Entonces yo lo que quiero es llegar del punto donde estoy hoy, que muy probablemente estamos acá, y la evidencia de eso es que vamos a las plantas y están llenas de inventario, y lo que quiero es llegar a esa meseta. Entonces el supuesto es que partiendo mi tiempo de entrega actual, partiéndolo en 2, voy a llegar a un amortiguador que no es ni mucho ni muy poquito. Básicamente eso es. Entonces volviendo al caso de la empresa que tiene un lead time de 15 días,
Si mi lead time actual es de 15 días, esos 15 días están inflados con tiempos de cola. Esos 15 los parto a la mitad y lo que hago es trabajar con un amortiguador de 7 o de 8 días. Y ojo que el amortiguador es la anticipación con la que voy a empezar a liberar. Entonces ahí de pronto algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero no entiendo. Si yo hoy libero 15 días antes de las fechas de entrega en promedio y mi nivel de servicio es del 60, del 70, del 80%, ¿cómo voy a liberar con menos anticipación? Si libero con 7, 8 días antes no voy a generar más incumplimientos y en realidad es todo lo contrario, porque como tenemos todavía mucho colchón, miren que aún liberando solo un amortiguador antes de la fecha de entrega, tenemos tiempo suficiente para entregar el pedido oportunamente. Recuerden, el tiempo de toque es muy pequeño y lo que estamos haciendo es recortando las ineficiencias de los tiempos en cola. Entonces, mis lead time son 15 días, lo parto a la mitad, quedo con amortiguador de 7, 8 días. El tiempo de toque sigue siendo pequeño, será de 1 o 2 días máximo. Entonces, aún con ese amortiguador de 7 o 8 días, tenemos más que tiempo suficiente para poder entregar a tiempo. Entonces, esto es un cambio grande de paradigma. Yo sé que esto suena raro, es contraintuitivo, es muy distinto a lo que hacemos hoy en día, pero tenemos decenas de implementaciones, decenas de empresas que pueden mostrar y asegurar que haciendo esto, lo que ocurre es que se aumenta el nivel de servicio. De hecho, hay un cliente en el que trabajamos montando este modelo y tenía un nivel de servicio del, creo que era como el 40, el 35%. Solamente con esta acción de cortar y poner un amortiguador más pequeño, lograron subir como al 70 y algo, casi al 80, y luego con otras cosas adicionales lo empezaron a subir por encima del 90 y hoy están por encima del 95 de manera consistente. Entonces aquí les voy a llevar también en paralelo un ejemplo para ir explicando estos conceptos de los que estamos hablando. Entonces tenemos una empresa, la empresa ABC, que produce cables, torones y alambres, 3 tipos de productos, esas son las 3 familias. Los tiempos de entrega históricos son los siguientes. Entonces esta es información histórica que yo voy y saco de mi sistema, de mi ERP o si tengo algún archivo en Excel. Lo que debo hacer es mirar en promedio cuánto me demoro desde que libero la orden hasta que esta es entregada a la bodega de despachos. Entonces los cables demoran 30 días, los torones demoran 18 y los alambres demoran 7. El tiempo de toque, esto es importante revisarlo. Una forma fácil para calcular el tiempo de toque es, si mi planta estuviera completamente vacía, no tengo absolutamente ninguna orden por procesar, obviamente están las máquinas disponibles y están los operarios disponibles, ¿cuánto tardaría una orden de producción promedio, una cantidad promedio en terminar? Esa es una forma sencilla de calcular el tiempo de toque. Entonces, en cables son 2 días, 2 de 30 es más o menos el 7%. Aquí es un día y aquí son 2 días. Entonces, aquí ahorita revisamos estos porcentajes porque miren que acá pasa algo y es que este porcentaje es muy, muy, muy alto. 2 días de 7 es un porcentaje muy alto, esto está superando el 10%. Ahí es donde les digo que tal vez esta familia de alambres va a tener que tener un manejo un poquito diferente. Entonces, los pasos vamos a hacerlos. Primero, establecer por familia de producción un amortiguador igual al 50% del tiempo de entrega actual. Entonces, debo coger estos lead times y partirlos a la mitad. Y miren que aquí está la advertencia. En alambres el tiempo de toque está muy alto. En estos casos es mejor asignar un amortiguador que sea al menos el triple del tiempo de toque. Entonces, si mi tiempo de toque son 2 días, más bien yo ahí prefiero trabajar con amortiguador de unos 6 o incluso dar el amortiguador así tal cual como está. Entonces hay que tener cuidado de no ir a aplicar esta regla ciegamente sin pensar, porque si yo pongo un amortiguador ya de alambres de 3 días y medio, 4 días, donde 2 días son tiempo de toque, ahí es probable que vamos a tener incumplimiento. Entonces acá este sería mi amortiguador. Entonces el amortiguador sería de 15 días para los cables, de 9 días para los torones y de 6 días para los alambres. Ya con este buffer o con este amortiguador, que pues es lo mismo, lo que hacemos es ir y mirar cómo calcular las fechas de liberación. Entonces, antes de pasar a esa segunda acción, este es mi listado de órdenes de producción. Estas son todas las órdenes de producción que tengo en planta y tengo aquí una orden de producción que dice NA. Esta todavía no le he creado la orden, ya es un pedido en firme, pero no está liberada, por eso ven que todavía no tiene
orden de producción, pero de ahí en adelante tengo ya un montón de órdenes de producción, no sé, unas 15 más o menos, y ya hay una fecha de entrega acordada con los clientes, y aquí tenemos el tamaño del amortiguador que obtuvimos del paso anterior. Y aquí tengo el estado, o sea, esta está sin liberar y todas estas ya están en planta. Entonces ya ahí tenemos, esto lo llamamos el tambor porque es lo que me va a dictar las prioridades y todo el ritmo. Y miren que todo esto al final se está moviendo en función del mercado. Segundo paso, liberar las órdenes a la planta solo un amortiguador de tiempo antes de su fecha de entrega. Entonces la fecha de liberación es una fórmula y no es más que coger de la fecha de entrega y restar un amortiguador. Entonces yo cojo mi fecha de entrega, y estos son el 15 de julio, el 20 de octubre, mi amortiguador está en días, entonces resto una cantidad de días y con eso obtengo cuál es la fecha de liberación. Entonces haciéndolo en la tabla de pedidos, miren que aquí ya agregué una nueva columna, se llama fecha de liberación, y aquí lo único que estoy haciendo es restando el tamaño del amortiguador de la fecha de entrega. Entonces 4 de agosto menos 9 días me da 26 de julio. 30 de julio menos 9 días me da 21 de julio. Estas son las fechas de liberación. Esta es la fecha en la que la planta tiene permiso de lanzar esa orden a la planta, pues digamos, de liberar la materia prima o de empezar el proceso productivo. Entonces, esta primera orden se debería liberar el 26 de julio. Hoy, en el ejemplo, hoy es 16 de julio. Entonces, ¿qué estamos notando? Pues que si hoy estamos a 16 y la fecha es el 26, faltan 10 días todavía para que esa orden deba comenzar su proceso. Básicamente esa es la explicación. Ese sería el segundo paso. Y el tercero es congelar las órdenes de producción que tienen fechas de liberación posteriores a la fecha actual. Entonces, si mi fecha de liberación es esta y la fecha de hoy estamos aquí, quiere decir que todavía falta tiempo para liberar. Por lo tanto, esa orden la debo congelar. Entonces miren que aquí empezamos a ver unos colores, que esta metodología se basa mucho en un sistema de colores que ahorita les voy a explicar con más detalle, pero aquí ya empezamos a ver este color azulito, es un azul claro, es un color cian, y el cian lo que significa es que esa orden no debería estar siquiera en planta, debería estar sin liberar en materias primas, en otro lado, pero no en producción. Entonces, si miramos el listado de pedidos, podemos ver que hay 4 órdenes que deben ser congeladas. Esta 11791 tiene una fecha de liberación del 21 de julio y hoy estamos a 16, o sea que esta hay que congelarla. Esta es para el 19 la liberación, hay que congelarla. Esta es para el 18, hay que congelarla. Y esta es para el 17, o sea, para mañana, esa también se congela. Un solo día, pero también la congelo. Las demás tienen fechas de liberación que son anteriores a la fecha actual. 12 de julio, 10 de julio, 7, 16. Esta, por ejemplo, esta se tuvo que liberar hoy. Todas estas deben estar liberadas, no hay ningún problema. Las demás las congelo. Entonces, volviendo a la analogía de la calle esta que les mostré, lo que queremos es lograr una autopista de este estilo. Miren que reduciendo, limitando la cantidad de vehículos que yo permito en la calle, lo que va a lograr es mucho más flujo. Ya los vehículos del mismo punto A al mismo punto B se van a demorar muchísimo, muchísimo menos tiempo. Y este ejemplo lo uso porque pues, es muy sencillo, pero es el día a día nuestro. Piensen cómo es el transporte, cuánto me demoro yo de mi casa a mi oficina en hora pico a las 5 de la tarde, 5:30, y cuánto me demoro a las 11 de la noche. O sea, la misma ruta, son las mismas calles, pueden ser los mismos semáforos, pero la diferencia en tiempos son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces eso es lo que buscamos con esta primera acción, limitar, drenar o más bien controlar la cantidad de inventario que yo permito tener en proceso. Ahora, segunda práctica común, que tiene que ver con el tema de priorización y de secuenciación. Es bastante normal encontrar que lo que se prioriza o la forma de programar, la forma de secuenciar en las plantas es con el objetivo de reducir los cambios de referencia. Y esto está pegado nuevamente de un concepto de eficiencia, de un concepto de costo unitario, de mal llamada productividad. Y le digo mal llamada porque creo que la productividad, la definición que tenemos hoy en día no es la adecuada. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero esto es lo que no debemos hacer. ¿Por qué es lo que termina ocurriendo?
Cuando yo empiezo a secuenciar para evitar cambios de referencia, lo que hago es que adelanto pedidos que no se necesitan en el corto plazo a costa de pedidos con fechas de entrega muy cercanas. Les voy a poner un ejemplo. En tintorería es muy común que el tema de cambiar de color toma varias horas. Si yo paso de un color verde a un color rojo, pues yo tengo que lavar, tengo que agregar el nuevo color, tengo que revisar que el tono de, etcétera. Eso es un proceso que puede ser de varias horas. Entonces yo estoy aquí, monté la máquina para el color verde y empiezo a hacer verde. Y justo en ese momento un cliente me dice, ve, necesito un pedido y es de color verde. ¿Qué es más normal que ocurra? Que aprovechemos que ya tenemos la máquina montada en el verde y metemos ese pedido, o que más bien dejamos ese pedido para la siguiente tanda y pasamos al color rojo, que ahí tenemos un pedido que es urgente y que hay que entregar en los próximos días. Lo más normal, lo que hacen muchas empresas es meter el verde, porque dicen, pues así me ahorro una lavada o así aprovecho el tiempo, así soy más eficiente. Sí, soy más eficiente localmente, pero lo que terminamos haciendo es desplazando las fechas de entrega y esos pedidos que son para los próximos días se van a correr y no se van a entregar a tiempo. Entonces, hay que tener cuidado de estar buscando óptimos locales en ciertas máquinas, y lo que tenemos que estar siempre, lo que tenemos que tener en la cabeza es que lo que tenemos que hacer es cumplir con las fechas de entrega. ¿Listo? Entonces, cuando yo optimizo de esta manera, nuevamente se me incrementa el inventario. ¿Por qué? Porque volviendo al ejemplo del pedido que es color verde que me acabaron de hacer, si yo con mi cliente pacté una fecha lejana en 30 días y yo ya hoy estoy casi que programando y produciendo el pedido, es muy probable que ese pedido va a estar en inventario varios días, se va a quedar en la planta o en la bodega de despachos pasando unos días mientras el cliente me lo recibe. Se incrementan los tiempos de entrega por lo mismo, porque entonces como empiezo a hacer tandas grandes de un color y luego tandas grandes del otro, etcétera, eso lo que hace es que me alarga los tiempos de entrega por las colas, como ya vimos, y esto termina generando incumplimientos. Entonces, el nuevo modo de operación, ¿cuál es? Lo que queremos es instaurar un único sistema de prioridades en la planta con base en cuánto se ha consumido el amortiguador de la orden. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular el consumo del amortiguador, y qué tanto consumo tenga va a dictar la prioridad de esa orden de producción. Entonces, todas las órdenes, lo que yo quiero es que todas mis órdenes de producción tengan una prioridad que permita determinar en qué secuencia las produzco. ¿Cómo hacemos esto? Dividimos el amortiguador en 3 zonas y le asignamos un color a cada una. O sea, que ese amortiguador, que es tiempo, 3 días, 15 días, 30 días, lo partimos en 3 zonas iguales. Y a cada zona le ponemos un color, verde, amarillo, rojo, y cada color va a tener un significado. Hay que actualizar al menos una vez al día la prioridad de cada orden. Claro, esto va a estar cambiando constantemente. Entonces yo necesito mínimo una vez al día priorizar, o más bien actualizar las prioridades, y es común encontrar empresas donde hay que hacer esta actualización varias veces en el día. Yo trabajo 3 turnos, por ejemplo, y mis amortiguadores son corticos. Yo tengo que hacer actualizaciones. Tenemos clientes que hacen 3 actualizaciones en el día. Una en la mañana para el turno de la mañana, otro al mediodía para el turno de la tarde, y otro ya finalizando la tarde para el turno de la noche. Entonces esto ya pues, depende mucho de cada compañía. Y lo tercero, que tal vez es el reto grande de lograr, el reto difícil, es asegurar que todo el mundo respete esas prioridades. Entonces vamos a entrar en el detalle de estas 3 acciones y lo hacemos en paralelo con el ejemplo que traemos. Entonces, el amortiguador, que es tiempo, lo vamos a partir en 3 zonas iguales. Zona verde, zona amarilla y zona roja. La zona verde obviamente es la primera parte del amortiguador, o sea que cuando yo libero, esa orden arranca en zona verde. Y aquí empieza a pasar el tiempo, en este punto esa orden se vuelve amarilla. Y aquí sigue pasando el tiempo, esa orden luego se vuelve roja, y luego si no cumplo, si esa orden no ha salido antes de su fecha de entrega, se vuelve negra. Entonces miren que en realidad tenemos 5 colores. Negro se refiere a un pedido agotado, cian se refiere a un pedido que debe estar congelado, verde quiere decir que esa orden ya debe estar siendo procesada y debe estar comenzando, amarillo es que está más o menos en una prioridad media, y rojo quiere decir máxima prioridad. Entonces vamos a ver estas prioridades cómo se calculan y cómo las interpretamos.
Entonces, estas son las prioridades que ya les di. Y luego, lo que tenemos que hacer es actualizar esta prioridad al menos una vez al día. Entonces, ¿cómo sé yo si una orden está en un color o en el otro? Pues vamos a usar esta fórmula. Esta fórmula es porcentaje de consumo del amortiguador y se calcula así. 1 menos fecha de entrega de la orden menos la fecha actual sobre el amortiguador. Hay que tener cuidado aquí con este paréntesis y esta fórmula se hace así porque estamos revisando el consumo porcentual. Eso quiere decir que si yo estoy en el 0% de consumo, estoy acá, estoy apenas empezando mi proceso. Un 100% de consumo quiere decir que estoy aquí, ya me lo consumí todo, esa orden ya está trazada. 50% quiere decir que estoy aquí. Un porcentaje negativo quiere decir que todavía no debe ser liberado. Un porcentaje mayor al 100% quiere decir que esa orden está trazada. Entonces, ¿cómo utilizo esa fórmula o cómo sé si estoy en un color o en el otro? Pues como estamos hablando de tercios, como cada zona es un tercio del amortiguador, entonces podemos trabajar con estos límites. Entre el 0 y el 33 está la zona verde, entre el 33 y el 67 está la zona amarilla, entre el 67 y el 100 está la zona roja. Mayor a 100, zona negra, menor a 0, zona 100. Eso es básicamente, y esto se puede hacer muy fácil. En Excel, si uno quiere hacer de pronto como una validación, con un formato condicional uno lo puede revisar y simplemente asigna un color dependiendo de la zona en la que esté. Entonces, al ahogar la liberación, se reduce mucho el inventario en proceso, por lo cual las órdenes deben fluir mucho mejor. Sin embargo, es importante que la planta secuencie con base en los colores. Entonces, yo puede que haga perfecto el primer paso, estoy liberando con base en los amortiguadores, pero los señores en planta optimizan y secuencian ya en las máquinas con una lógica muy diferente. Entonces, si bien es cierto que la situación va a mejorar, no va a mejorar del todo porque sí necesito esa priorización. Y aquí es donde entra esta parte de la solución, el tema de los colores. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, al caso de estudio que llevamos, aquí lo que hice fue agregarle una columna y en esa columna lo que hice fue calcular la prioridad. Entonces, aquí apliqué la fórmula que vieron ahora, esta de acá, se las recuerdo. 1 menos fecha de entrega menos fecha actual dividido amortiguador. Entonces, al hacer esto, miren que ya yo tengo aquí, es muy claro el entendimiento y lo que tengo que hacer con estas prioridades. Las que dijimos que hay que congelar, pues no es sorpresa encontrarlas con un consumo negativo y tienen un color cian. Tenemos, por ejemplo, esta 0% de consumo. Esa tiene una fecha de liberación de hoy. Mírenlo, ahí está. 16 de julio y hoy es 16 de julio. Y tenemos, por ejemplo, esta. 100% de consumo. Quiere decir que sí hay que entregarla hoy. Y aquí lo podemos ver. 16 de julio, fecha de entrega y hoy estamos a 16 de julio. Estas dos están atrasadas. Esto era para el 14 y hoy estamos a 16. Está atrasado, está en negro. Y esta era para el 12, hoy estamos a 16, está en negro. Y estas dos, por ejemplo, están en rojo. Quiere decir que ya les está llegando su fecha de entrega. Esta tiene una alta prioridad. Estas están en amarillo y estas están en verde. Entonces, miren que los colores son muy sencillos, son muy intuitivos y facilita mucho el tema de priorización. Entonces, en el tercer paso, yo necesito encontrar la manera de bajar estas prioridades. Entonces, ya cuando tengo las prioridades, se las tengo que comunicar a mi planta de manera que ellos respeten esa secuenciación. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos y aquí les voy a hacer una aclaración. Las prioridades son a nivel de color, no a nivel porcentual. Listo. O sea, hablamos de prioridad negra, roja, amarilla, verde y cian. No hablamos de una prioridad del 80 o del 30 o del 50 y ya se van a dar cuenta por qué hago esa aclaración. Entonces, si yo soy el supervisor de esta máquina de impresión, tengo estas 4 órdenes al frente y estoy procesando esta orden amarilla. ¿Qué debería hacer? Si yo estoy haciendo una amarilla y por aquí tengo una roja, la instrucción es pare la amarilla y vaya y haga la roja. Entonces seguramente el operario dirá, venga, pero es que yo acabo de montar la máquina, ¿cómo así? ¿No es mejor terminar primero la amarilla? Y la respuesta con toda la ortodoxia sería no. Pare la amarilla, monte la roja. La roja es una alerta, es una advertencia de que esa orden está cercano a que se incumpla. Pero a esto pues también hay que meterle un poquito de sentido común. Si esta orden amarilla me falta 1 hora de proceso para terminarla y el alistamiento de esta máquina es de 6 horas,
pues obviamente no tiene sentido coger y parar la máquina para alistar 6 horas para hacer esto, para luego tener que volver a alistar otras 6 horas para hacer esto. Ahí también entra un poquito pues en juego la particularidad de cada empresa, pero con la teoría ortodoxa dice, pare lo que esté haciendo y monte la orden en rojo. Ahora, cuando termine esta roja, ¿con cuál sigo? Entonces tengo 4 de las cuales podría procesar. ¿Con cuál sigo? Pues tendría que seguir con alguna de estas 2. Y si hoy miro el detalle, veo que esta orden 797 tiene un consumo del 60 y esta tiene un consumo del 33. Entonces, normalmente la inclinación es decir, no, pues hagamos primero esta que tiene un mayor consumo. Y la respuesta es que no es necesario. O sea, en este caso, yo cojo cualquiera. Puedo coger la 797 o la 799. Casi que el operario decide en su momento, porque esa persona ahí en vivo y en directo va a poder tener más idea, más información, va a tomar una mejor decisión de cómo secuenciar. Porque supongamos que si yo cojo esta, el alistamiento son 6 horas, pero si yo cojo esta, el alistamiento es solo 1. Listo, entonces cojo primero la 797 que esta porque sé que hago un mejor uso de mi capacidad, o al contrario. Entonces, la prioridad nuevamente es a nivel de color. Lo que sí no permito yo es que después de hacer esta orden en rojo, se pase a hacer esta verde. Eso sí no se debe hacer. Y menos hacer esta. Recuerden que esta está en cian, esta está congelada. Veamos otro ejemplo. Estoy haciendo esta orden, está en verde, y me llegaron estas órdenes en amarillo. ¿Qué debería hacer? Debería parar y procesar alguna de las amarillas. Ya la respuesta aquí es que no. Como la prioridad aquí es verde y aquí es amarilla, yo puedo perfectamente terminar la 798 y luego coger alguna de las 2 que estén en amarillo. ¿Cuál? No importa, es irrelevante, el operario escoge con cuál sigue. Entonces miren que es muy diferente cuando me llega una orden en rojo y lo que eso genera o la acción que tengo que tomar, a cuando me llega una orden en amarillo. Son 2 cosas muy, muy diferentes. Veamos este otro ejemplo. Ya pues desatoré la producción, voy produciendo, voy muy bien, estoy haciendo esta orden en verde y terminé la verde. Solamente me queda esta orden en cian. ¿La proceso o no la proceso? La respuesta es no. Yo prefiero parar la máquina. No es recomendable producir órdenes en cian. Más bien, si la máquina se le quedó parada, aprovechemos ese tiempo para hacer mantenimiento preventivo, hacemos 5S, capacitamos a los operarios, tratamos de que haya polivalencia, que eso ayuda muchísimo en las plantas, etcétera. Pero metámonos en la cabeza que ocupar mis máquinas con esta orden es contraproducente. Yo prefiero tener la máquina parada pero disponible, de manera que si me llega una urgencia, me llega un pedido súper urgente de algún cliente, la planta va a estar vacía o no muy ocupada más bien, de manera que va a poder entregar esos pedidos muy rápido, van a ser como esa autopista que veíamos ahora. Entonces, muy importante respetar el tema de los colores. Básicamente, ese es el modelo, esa es la lógica de estas primeras acciones para un ambiente make to order. Entonces, espero que esta charla les ayude a entender mejor la solución de MTO con, digamos, con un poquito, con mucho de TOC, con algunas cositas de DMRP. Miren que ahí tenemos un concepto visual que también viene mucho de Lean. Entonces, espero que esto les ayude bastante y que la charla les haya gustado. Muchas gracias.